Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más del circuito de eléctricos 1. En el video anterior habíamos hablado acerca de los inductores, ¿no? Habíamos dicho que el inductor, comúnmente llamado bobina, es un elemento pasivo del circuito que recibe la energía eléctrica de los elementos activos, en este caso fuentes de corriente o fuentes de voltaje, y a diferencia del capacitor que la almacena en forma de campo eléctrico, lo que hacen los inductores es almacenar esta energía eléctrica en forma de campo magnético. Habíamos dicho que se representa con la letra L y su unidad es el Henry, ¿no? Luego habíamos hablado acerca de la relación voltaje-corriente. Habíamos obtenido la fórmula de voltaje y la fórmula de corriente de una inductancia, no de un inductor. Bien. Luego habíamos hablado acerca de la energía que puede almacenar este inductor y hemos dado dos fórmulas, ¿no?, que se derivaban una después de otra que podemos aplicar y obtener el valor de la energía almacenada. En este video acerca de inductores vamos a hablar acerca de los inductores en serie e inductores en paralelo. Vamos a ver cuál es la fórmula que resulta para poder determinar los inductores equivalentes. Vamos a empezar hablando acerca de los inductores en serie. Si tenemos el siguiente circuito mostrado, como tenemos acá, son inductores conectados en serie. Tenemos acá un inductor 1, un inductor 2, un inductor 3 y un inductor sub n, ¿no? Tenemos acá la fuente de voltaje y una corriente que al recorrer por cada inductor conectado en serie va a ser la misma, ¿no? Al recorrer esta corriente por el inductor, lo que va a provocar, aparte de un campo magnético, como habíamos hablado en el video anterior, va a provocar una caída de tensión, ¿no? V sub 1, V sub 2, V sub 3 y así sucesivamente hasta V sub n, ¿no? Entonces lo que vamos a realizar es realizar estos inductores en uno solo, o sea, un inductor equivalente, y obtener el siguiente circuito. Tenemos acá el inductor equivalente, ¿no?, la inductancia equivalente, la fuente de voltaje y la corriente que la recorre, ¿no? Vamos a ver qué fórmula vamos a aplicar para poder obtener esta inductancia equivalente respecto a todas estas inductancias 1, 2, 3 y sucesivamente hasta una inductancia n, ¿no? Bien. De nuestro circuito que le he mostrado, donde nosotros obteníamos lo que son caídas de tensión al recorrer la corriente, vamos a aplicar nuestra ley de voltaje de Kirchhoff. Si usted no se recuerda qué nos decía las leyes de Kirchhoff, les recomiendo que se vayan a los videos iniciales y puedan nuevamente recordar lo que son la ley de voltaje de Kirchhoff, la ley de Ohm y todos los conceptos previos que hemos dado, ¿no? La ley de voltaje de Kirchhoff nos decía que la sumatoria de todas las caídas de tensiones en los elementos pasivos iba a ser igual a qué? Al voltaje de la fuente, ¿no? Por lo tanto, aplicando esta ley vamos a tener que el voltaje de la fuente, que es el voltaje V, es igual al voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje sub n, ¿no? Estos son las caídas de tensiones en cada inductor. Aplicando ahora la fórmula de voltaje que hemos visto en el video pasado, que son el voltaje de la inductancia, vamos a obtener lo siguiente: que la inductancia equivalente iba a ser igual a la diferencial de la corriente sobre diferencial del tiempo. Ahora, aplicando la fórmula de voltaje para cada inductor, vamos a tener que acá tenemos la inductancia 1 por diferencial de la corriente, diferencial del tiempo, más el inductor 2, la inductancia 2 por el diferencial de la corriente sobre el diferencial del tiempo, y así sucesivamente hasta la inductancia sub n, ¿no? ¿Por qué la misma corriente? Porque está conectada en serie, por lo tanto va a ser la misma, ¿no? Bien, entonces desarrollando esta derivada simple, nosotros vamos a tener lo siguiente: que la inductancia equivalente iba a ser igual a ¿qué? A la inductancia 1 más la inductancia 2 más la inductancia 3 y así sucesivamente hasta la inductancia n. En conclusión, cuando hablamos acerca de inductores, para poder hallar la inductancia equivalente simplemente va a ser lo mismo como si fuera resistencia, ¿no? Para las resistencias en serie y poder obtener su resistencia equivalente, simplemente íbamos a sumar todas las resistencias. En este caso, para los inductores, para poder obtener su inductancia equivalente, vamos a sumar todas las inductancias, ¿no? Lo único que va a diferenciar es para el capacitor, que para los capacitores en serie ya no vamos a sumar todas las capacitancias en serie, sino vamos a hacer la suma de las inversas de las capacitancias, y eso iba a ser nuestra capacitancia equivalente, ¿no? Aplicando reglas de 3 simples y vamos a obtener la capacitancia equivalente. Bien, una vez que hemos visto ya la fórmula de inductancia equivalente, vamos a ver ahora los inductores en paralelo, ¿no? ¿Cómo podemos obtener la inductancia equivalente de inductores en paralelo? Si tenemos el siguiente circuito mostrado acá en pantalla, tenemos acá inductores en paralelo. Tenemos un inductor L1, un inductor L2 y un inductor L3, ¿no? Tenemos acá la fuente de voltaje
y la corriente. Bien, esta corriente va a ser diferente, ya aquí vamos a tener la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3, ¿ya? Aquí no va a ser la misma, tengan bien en claro eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente al llegar a un nodo se va a dividir. Entonces tenemos la fuente de voltaje, la corriente principal, las corrientes 1, la corriente 2, la corriente 3 y los inductores 1, 2 y 3. Recuerde que en circuitos en paralelo el voltaje siempre va a ser la misma, no sé, el voltaje de acá va a ser igual a acá voltaje, va a ser igual a acá voltaje y va a ser igual a voltaje. ¿Por qué? Porque está en paralelo. Bien, entonces nosotros vamos a reducir ese circuito de inductores en serie, en paralelo, y vamos a tener solamente un inductor o una inductancia equivalente, su fuente de voltaje y la corriente principal, ¿no? ¿Cómo obtenemos eso? Vamos a aplicar nuestra ley de corriente de Kirchhoff. ¿Qué nos decía nuestra ley de corriente de Kirchhoff? Nos decía que las corrientes que ingresan a un nodo es igual a las corrientes que salen del nodo, ¿no? Por lo tanto, aplicando nuestro circuito anterior mostrado, vamos a tener que la corriente I es igual a la corriente I1 más la corriente I2 más la corriente I3 y así sucesivamente hasta una corriente N, ¿no? Si tenemos N inductores conectados en paralelo. Aplicando nuestra fórmula que habíamos hallado de corriente en el video anterior para lo que son las inductancias, vamos a tener que este I lo vamos a tomar como un equivalente, que es el de acá. Entonces 1 sobre la inductancia equivalente por la integral del voltaje respecto al tiempo. Ahora vamos a aplicar la integral a cada uno de los inductores. 1 sobre la inductancia 1, integral del voltaje diferencial del tiempo, más 1 sobre la inductancia 2, integral del voltaje más diferencial del tiempo, más así sucesivamente hasta 1 sobre la inductancia sub n, integral del voltaje diferencial del tiempo. ¿Por qué el mismo valor de voltaje? Porque ya les había dicho, el voltaje en paralelo es el mismo, ¿no? En el caso anterior, que era en serie, la corriente era la misma porque estaba en serie. Bien, ahora vamos a resolver estas integrales simples, que son fórmulas, nada más aplicando fórmula, vamos a tener el siguiente resultado. Que la inductancia equivalente va a ser 1 sobre inductancia equivalente es igual a 1 sobre inductancia 1 más 1 sobre inductancia 2 más así sucesivamente hasta 1 sobre inductancia n, ¿no? Aplicando regla de 3 simple vamos a poder obtener la inductancia equivalente del inductor, ¿no? Bien, y esta es la fórmula. Como si ustedes pueden ver, también es la misma fórmula que para hallar resistencia, pero difiere un poco con los capacitores, ¿no? En cambio, para capacitores en paralelo solamente sumamos, ¿no? Pero para resistencias y para inductancias, para obtener la inductancia equivalente en circuitos en paralelo, simplemente vamos a aplicar la suma de las inversas y aplicando una regla de 3 simple y vamos a obtener sus equivalentes, ¿no? Bien, amigos, ese ha sido todo por este video. Hemos ya hablado acerca de los elementos pasivos de los tres elementos, como son los resistores, los inductores y los capacitores. Los resistores que producen resistencia, los capacitores que producen capacitancia y los inductores que producen inductancia. La resistencia cuya unidad es el ohmio, se representa por R. La inductancia, que hemos visto ahora, cuya unidad es el Henry, se representa por L. Y la capacitancia, cuya unidad es el faradio y se representa por la letra C. Hemos visto cada uno sus fórmulas, tanto equivalentes en serie y equivalentes en paralelo. Todos estos elementos pasivos los podemos encontrar en un solo circuito. Si bien inicialmente hemos trabajado circuitos netamente resistivos, es común que nosotros podemos encontrar circuitos netamente resistivos capacitivos, o solamente inductivos, o solamente capacitivos, o una combinación de los tres, donde podemos encontrar resistencias, capacitancias e inductancias. La pregunta es cómo vamos a resolver, por ejemplo, la corriente o hallar el voltaje o la potencia. Si vamos a tener derivadas, integrales, fórmulas simples, vamos a tener unidades diferentes, no vamos a poder sumar resistencias con inductancia porque las unidades son diferentes. Eso lo vamos a ver en el curso de circuitos eléctricos 2, donde nosotros vamos a todos estos valores lo vamos a convertir en una impedancia, cuya unidad solamente va a ser el ohmio. Ya no vamos a tener faradios, no vamos a tener Henry, no vamos a tener solamente ohmio, y ya ustedes se van a dar cuenta cómo lo vamos a trabajar. Bien, eso lo vamos a ver lo que es en el curso de circuitos eléctricos 2. Espero que todos ustedes que han llegado a estos videos los puedan también encontrar en el curso de circuitos eléctricos 2 y así trabajar los demás cursos como máquinas eléctricas 1, máquinas eléctricas 2 y máquinas eléctricas 3, ¿no? Bien, eso ha sido todo por este video y por este curso. Ya en los siguientes videos vamos a hablar acerca de algunos ejercicios. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.